Esta mañana, en el primer culto, yo decía a los hermanos que el Señor llevó 38 años predicando la palabra en la iglesia, 28 acá, y realmente cuando uno se pone la palabra, quiero decir que si uno quiere realmente entregar el corazón, no cumplir una agenda, conocer uno más, sino que esa palabra y la lucha cada semana, la oración del Señor, dame una palabra para mí y para el pueblo. Entonces, sobre todo hoy, en este tema, yo quiero de todo corazón desear que atiendan la palabra del Señor. Quería partir de un testimonio familiar, y estoy hablando de mi familia extendida, porque quiero que pensemos en el valor y en el efecto de la palabra de Dios en medio de la familia y de las generaciones siguientes. El Evangelio llegó a mi familia por el lado materno. O sea, mi abuela materna fue la primera creyente de la familia. Estamos hablando de muchos años atrás. Y la característica del asunto es que cuando mi abuela creyó al Evangelio, eso de ser evangélico era una cuestión muy rara, muy rechazada, muy difícil, y sobre todo en Manizales. Uno de los sacerdotes de la ciudad, de una de las iglesias reconocidas de la ciudad, desde el púlpito arengaba y decía: no hagan como María Valentina Salazar, que se dio por un plato de vino de los evangélicos, y así lo hacían. Ese tipo de ambiente vivían quienes conocían al Señor. Y pues otro aspecto común de la época era tener muchos hijos. Mi abuela tuvo como 11 hijos, y el Evangelio comenzó a penetrar a la familia. Entonces muchas de las tías y mi mamá fueron conociendo el mensaje del Evangelio. Si uno mira el cuadro de los 11 hermanos, especialmente me refiero a aquellos que aceptaron el Evangelio o a aquellos que por lo menos tuvieron una actitud cristiana hacia las cosas de Dios, uno mira la rama familiar y ve las grandes diferencias que hay. Como una familia está llena de desastres, de problemas, de cosas negativas, mientras otras están estructuradas y van buscando el efecto del Evangelio. De esos hermanos, nosotros venimos siendo la tercera generación, y a nivel mío, pues la tercera conmigo eran 70 amigos, o sea, una buena callada. Muchos de ellos, pues, unos como sus padres conocieron antes, nacieron en una cristiana, nosotros lo conocimos, ahora estamos en unos poquitos más grandes. Pero, como les digo, uno puede vivir el cuadro y encuentra que donde el Evangelio ha llegado son diferentes, hay menos desórdenes, hay menos conflictos, hay más orden en las familias. Pues mis hijos ahora ya son cuarta generación de mi querida abuela, y por ahí algunos primos ya tienen quinta generación, precisamente tenemos quinta generación a través de David. Pero son hablando de esos valores para que analicen realmente y vean. Y ni que hablar de la rama paterna, de mi papá y sus hermanos. Nada contra el Evangelio, contra el Evangelio. El desastre sí a aquellos se dan las cosas. Dentro de la rama de mi madre conoció el Evangelio, nosotros estábamos todavía niños, realmente mi abuela venía a la casa, no entendía muy bien todo eso. Pero la conoció en medio de muchos procesos también. Y la posición primordial era mi padre. Era bastante opuesto y prohibitivo y a veces también dentro de eso. Yo lo menciono para demostrarlo porque ese es el propósito del Señor también de la obra de Dios.
Hoy en día en familia decimos con un poco de humor, porque mi padre muchas veces, el pastor Lourdes, lo sacó tallado de la casa varias veces porque me encontraba haciendo la visita ahí con el palito y nos sabía acá que se tocó salir de tallados. Entonces al señor Montoya, a quien le gustaba ser pastor en la casa, se le llenó la casa de pastores. Mi hermano, pues usted sabe, es el pastor de la primera cura de la ley en Chicago. Pues aquí está el pastor David. Y ahora a su hija menor, mi hermano menor, la médica, se fue para Estados Unidos y ahora es pastor. Y ahora nuestro hijo mayor está en Estados Unidos, va a ser pastor. Entonces se llenó al señor Montoya la casa de pastores. Todo para decir que el Evangelio es, o debe ser, como lo hemos dicho muchas veces, la herencia mejor que hemos de transmitir a nuestras generaciones. Y yo sé que muchos hermanos dicen, pero en su actuar no lo refleja. Yo muchas veces hablo con pastores, amigos y todos decimos que los hijos no lo pedían, que los mejores hogares a veces eran incluso más calaveras, y los peores hogares eran los hijos mejores. Esa es la verdad. Pero también hay que confiar en las cosas que la palabra le manda a hacer, porque van a producir resultados. Ustedes conocen mis hijos. Se levantaron acá en año. Y como padres hemos luchado, no hemos siempre sido los perfectos, pero con todas las equivocaciones hemos podido experimentar la misericordia de Dios. Y ahí están, pues, de pronto ustedes están pensando mi papito que no está viniendo a la iglesia. Estos días que, pues ya que estamos, como quien dice, en los cierres, porque se nos va de todo, no estamos dialogando. Es interesante para nosotros como familia darnos cuenta que yo soy hijo de la iglesia, pero nos tuvo muchos ejemplos. Mis hermanas expresaron la preocupación por no estar caminando en la iglesia con nosotros. Entonces dijo a los abuelos de sus principios de cómo muy bien agradecido con Dios. Entonces, a partir de una fraternidad, al menos hay principios cerrados que esperamos que produzcan resultados en el futuro. Y les digo con mi corazón, porque realmente yo lo he expresado desde este púlpito. Yo sufro internamente mucho por la generación que está levantando, por la adversidad que hay en el medio, por la aprobación, no solamente la aprobación, sino la exaltación del mal. Entonces, me llama la atención que el Señor, cuando dio instrucciones a su pueblo, antes de ocupar la tierra prometida, empezó por ahí. ¿No quieren bendición en la tierra prometida? Ojo con la familia. Empiecen con la familia. Deuteronomio 6, que ustedes lo conocen muy bien, necesito que lo use. Hacemos referencia a todo un capítulo, pero vamos a ver una partecita por ahora. Deuteronomio capítulo 6. Verso 1 al 9 por ahora. Dice así: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, oh pueblo de Dios, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh pueblo de Dios, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos,
y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios bendiga su palabra. Entonces, si esa era la preocupación de Dios para el pueblo en aquella época, era por seguro que era la misma preocupación. Pasarán unos años, no estaremos aquí, estarán otros, pero ¿qué herencia está recibiendo la generación? Tenemos que formar una generación de jóvenes, niños, que amen al Señor, que tengan la capacidad de enfrentar todas las adversidades que vienen, sobre todo en el área de la moralidad. ¿Qué hay que hacer? El texto nos dice básicamente 4 cositas sencillas. Pueden recordarla fácil con una sola palabra. 1, vivir. 2, enseñar. 3, esperar. Y 4, sembrar. Vivir, enseñar, esperar y sembrar. ¿Vivir qué? Vivir totalmente para Dios. Este primer paso es indescartable. Si ese paso no se da, los demás cojean, no funciona. Vivir totalmente para Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con corazón, alma y fuerza. Como decían los países antiguamente, con alma, vida y sobre, con todos los juguetes, con todo. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. La pregunta ¿es el Señor el primer amor de su vida? ¿O compite con otros pobladores? Tener, adorar, servir. Dice, vivir totalmente para Dios es poner estas palabras sobre tu corazón. Y me llama la atención que no dice sino sobre. Es decir, por encima de lo que tu corazón siente y piensa, debe estar las palabras de Dios. Vivir totalmente para Dios es no olvidarse, como dice el texto más abajo de los ojos. Cuando Dios te bendiga, no lo olvides. Y la verdad, usted me ha escuchado muchas veces decir, cabrón, poniendo viejos o más, es que en los años que llevo de pastorado, he visto más gente dejarse de Dios en la abundancia en las casas. Ahí está la advertencia. Yo estoy haciendo algo bien. El hombre se le va más fácil cuando lo bendigo. De pronto es una buena pregunta, ¿pero me dice más el Señor? De pronto lo está cuidando para que no se lo haga. No dejes de dar gloria a Dios por cada paso de la vida. Que en tu casa esté claro que no hay un papá o una mamá héroes, el héroe es Dios. Y se nos seguirán los dioses. Se crea esa competencia que a veces ponemos en nuestro corazón una lealtad a otras cosas diferentes al Señor. Seguro muchos, cada 8 días se dan cuenta del pastor Rodrigo y son 60, 70, 80 personas que van a cada uno. Viene uno, viene otro. Algunos tienen dificultades mayores, pero otros sí tienen peso. De pronto la iglesia está bien desprogramado, yo tengo para la iglesia. O el día está aquí, se tengo una pasión, vamos a la iglesia. Vivir para Dios, hasta ser como vino y Jesús a los ojos de Él todos los días de la vida. En publicidad dice que vale más que es un ejemplo de vida, vale más que miles de palabras y cantadas. Número 1, vivir totalmente para Dios. Número 2, ¿qué? Enseñar diligentemente a los hijos y nietos, o sea, a las generaciones que nos siguen. Ya tenemos el punto primordial, que es mostrar la verdad con la vida. Ahora, con los labios, enseñar diligentemente a los hijos. Quizás, como decía, hemos fallado mucho en eso.
Pero la primera fuente de motivación espiritual de los hijos debe venir de la casa. No hay que mandarlos a la iglesia para que nos consagren, no. En la casa debe empezar la motivación espiritual. Como algunos predicadores dicen, el hogar debe ser la primera iglesia de nuestros hijos. Ni la iglesia ni el colegio nos pueden reemplazar en esa tarea. Ahí es donde empieza la espiritualidad. Por eso dice, en la mesa, a sentarte, en el camino. Nos está diciendo, antibórrenos de versículos todo el día, sino vivan la vida para Dios todo el día. Hablen las cosas buenas de Dios, muestren la verdad del Evangelio vivido. Recordando y reconociendo, ahí en el capítulo 6, versos 20-24, dice que, haciendo ilustrando ahí el momento histórico, dicen, cuando tus hijos se pregunten por qué, entonces se recuerdan el Señor maravilloso que nos ha reído. O sea, es un llamado a recordar y reconocer las obras del Señor que nos hacemos ahora. Que quede claro para ellos que la bendición viene de Dios. No es papá ni mamá, sino de Dios. Y llevándolos a tener su propio Dios. Yo les he dicho que viví muchos años apoyándome en el Dios de mi mamá. Pero un día tenía que tomar una decisión. Porque cambié toda la vida con el Dios de mi mamá. No, Dios. Y enseñar y asegurarnos de que conozcan al Señor Jesucristo en la devoción personal. Recordando sus obras, reconociendo sus obras, como dice el versículo 2, si es posible, si nos lo permiten, aún a los nietos. Tercero, esperar confiadamente lo prometido por Dios. El resto del capítulo habla de la cantidad de promesas y bendiciones para que tus vidas sean prolongados. Entonces, ay, que lleva 200 años. ¿Sabe qué? El sentido de este texto, más que cantidad, tiene un sentido de calidad. Para que disfrutes la vida a plenitud. Esos son los días prolongados. Puede que sean nomás 70, 50 años, no sé, pero que sean vividos a plenitud. Una vida completa. Para que te vaya bien, te multipliques. Dice, para que tomes posesión a la hora de la comunidad. Es como para que logres sus metas, vean los propósitos de Dios cumplidos, para que sean quitados los opositores, para que haya justicia. Habrá justicia para nosotros si cuidamos de guardar este mandamiento, dice el último versículo del capítulo. Hemos oído muchas veces de los proverbios, digo que no, o sea, que analizándolo bien no es una promesa, pero es un buen consejo. Instruye al niño en su camino, pero cuando esté viejo no se apartará de él. Digo que no es una promesa porque, bueno, eso es un problema de interpretación bíblica, pero si fuera una promesa se cumpliría al 100%. ¿Sí? Es simplemente una buena, un buen consejo de una alta probabilidad, que si formamos nuestros hijos en la palabra de Dios es muy factible, que esa palabra que va a ser sembrada en su momento no le permita apartarse del Señor. Si usted ve el texto, como le digo, es un texto que da un buen consejo. Esperar confiadamente lo prometido de Dios, está lleno de promesas. Y en cuarto lugar dice celebrar compartiendo el gozo. Es decir, en el texto usted no encuentra la palabra celebrar. Entonces los cristianos van a decir, hermano, usted no encuentra eso. ¿Qué pasa cuando usted cree que todo sale bien? ¿Qué pasa cuando da la bendición? Celebra con gozo. Nunca en la vida de nuestro hijo mayor le dijimos, tú debes llegar a ser pastor de ti. Ni a ninguno de los que hemos dicho eso. Un día él nos llevó a otra parte y allá un día sí dice, papá, mamá, tengo la claridad
de que Dios me está llamando a Cristo. ¿Vamos a orar? Que sean los amigos de y más que van a seguir. Y así habrá muchas cosas que vamos a recibir que también tenemos que celebrar compartiendo el gozo con otros. De que esto que el Señor dice cumple. Yo por eso mencionaba, pues, respetando mi línea familiar, pero sí ahí para mirar que esto que el Señor está diciendo trae bendición a las familias, trae bendición a las generaciones. Una vez yo cité unas palabras del apóstol Pablo en otro contexto, pero me parece que son interesantes cuando uno puede evaluar delante de sus hijos el camino recorrido. Pablo, reuniendo a los líderes, decía: sabéis cómo he sido entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve con vosotros, sirviendo al Señor con humildad, pruebas y lágrimas. ¿Cómo no rehuí de declararos a vosotros todo el propósito de Dios, testificando solemnemente del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será eso lo que usted ha hecho? ¿Será eso lo que usted ha hecho? Para poder decir: hijos, si cuelgo el camino, soy libre de la sangre de ustedes, como decimos a sus discípulos. Hermanos, esto es muy grande, es muy profundo. Y reconociendo, como decía, no dice a mí que soy el modelo para Jesús, sino alguien que lucha y que pudo haberlo hecho mejor, pero que cree. Esto que la palabra dice así es. Yo creo que terminemos orando con las familias. Pónganse de pie, por favor, y alguien le dice algo para que no los niños que estén aquí con sus papás. Por favor. Acérquense ahí como familia, estréchense. Si estás oyendo, pero tú sé, alguien de la familia la fe que lo acompañe. Hay permiso para adoptar en este momento, sin protección de esta familia que vamos a adoptar a la familia. Ya está el primo, la tía, fíjense, como un hermano muy querido. La familia de la fe también es una familia preciosa, es un regalo maravilloso que Dios nos da. Busque a la papá y mamá, no se la busque a la mamá, la mamá o la mamá, partido, que esté por ahí la mamá. Ahora sí, vamos a orar. Dios, Padre Santo, este momento es muy especial, Señor. Queremos derramar el corazón delante de ti, clamando por los hijos, por las generaciones que nos siguen, Dios. Orando por los padres que están levantando niños, pequeños, adolescentes, jóvenes, Dios. Orando por tu protección, orando por tu bendición, Señor. Pero también rogando que cada padre tenga la interés y el valor de mantenerse en la palabra para reflejar a Jesucristo en cada una de las casas de Dios. Padre, nos acercamos también reconociendo que hemos fallado en muchas cosas, que hemos experimentado ausencia, Señor, pero que tú has sido muy misericordioso, has bendecido nuestros hogares, Señor. Por eso en esta hora exaltamos tu nombre y declaramos confianza en ti. Declaramos que en tus manos están nuestros hijos, Dios, nuestros nietos, nuestras generaciones, que tú vas a ser honrado y glorificado con ellos, Dios. Danos valor para levantar una generación que te conozca, te ame, que respalde con su vida el Evangelio, Señor. Bendícenos, Padre,
como familias. Ayúdanos. Que tu provisión no falte en cada uno de nuestros hogares, oh Dios. Llena de sabiduría a los padres para que puedan cumplir su tarea, Padre. Hoy como iglesia te exaltamos, te bendecimos. Te damos gracias por nuestros hijos. Nos encomendamos a ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos juntos. No olviden vivir, enseñar, esperar y celebrar. Dios les bendiga.